Hola a todos, sean bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. Hoy les traigo un relato lleno de misterio y suspenso, que estoy seguro les gustará. Solo antes de comenzar quisiera pedir su apoyo dejando un like y suscribiéndose si aún no lo han hecho, y sin más por añadir, comencemos. Es tan bueno tenerte en casa, Ana. Marila arrulló mientras cruzaban las puertas principales de la casa en la que Ana había crecido. Estaba tan preocupado de que nunca despertarías del coma, y los médicos no tenían idea de qué tipo de vida tendrías si alguna vez lo hicieras. Sus ojos marrones brillaron por las lágrimas no derramadas, pero una sonrisa gigante partió su pálido rostro en dos. Sin embargo, aquí estás, luciendo tan bien como siempre y sin efectos secundarios desafortunados. Ana miró alrededor del vestíbulo, recordando de su memoria los intrincados detalles de la barandilla por la que se había deslizado cuando era niña y el papel pintado amarillento del que su madre se había enamorado hacía tantos años. Es bueno estar en casa, respondió Ana, archivando cada detalle y abolladura en los pisos de madera, el mejor lugar de la casa para jugar hóquei sobre piso con su padre. Es mucho más agradable que estar encerrado en el hospital, no recuerdo mucho de los últimos 8 meses. Cada vez que creo recordar algo, empieza a aparecer más un sueño, algo muy confuso que puedo sentir, pero si me concentro demasiado en ello, desaparece. Es como intentar recordar un sueño de la noche anterior, pero cuanto más intentas explicarlo, más confuso se vuelve el sueño. Marila le dio a su hija una mirada comprensiva, con la cabeza inclinada hacia un lado y la preocupación tallando su rostro. Lamento que tú y papá hayan tenido que soportar tanto en el pasado, tantas incertidumbres con mi condición, y realmente lamento que tú y papá se hayan separado, dijo Ana. Su madre llevó 2 dedos a los labios de su hija y sacudió la cabeza para que su cabello corto y oscuro oscilara frente a su cara. No te preocupes por eso, cariño, intentó asegurarle su madre. No pudimos ayudarnos mutuamente a sobrellevar el accidente y, como resultado, nos estábamos haciendo sentir miserables. Marila bajó los dedos y miró con amor a la niña más joven, sus ojos marrones se encontraron con los azules con una mirada llorosa. Supongo que después de casi 30 años de matrimonio, nunca podríamos habernos preparado para esta tragedia, así que nunca tuvimos que descubrir cómo tratarnos y consolarnos mutuamente hasta este punto. El divorcio fue nuestra decisión, para nuestra tranquilidad mental y, por lo tanto, es nuestra carga. No te preocupes por lo que ocurrió entre tu padre y yo mientras estabas en coma. Ana asintió con la cabeza en señal de reconocimiento, no porque estuviera totalmente de acuerdo, sino porque sabía que discutir no le haría ningún bien. Seguro que es bueno estar en casa, inhaló, respirando los aromas familiares de las diferentes maderas con las que estaba hecha la sala de entrada de la casa. Gracias por dejarme quedarme aquí por un tiempo, mamá. No estoy segura de querer tener que cuidarme y tratar de ponerme al día en todas mis clases. Ana gimió y enterró su rostro entre sus manos, pensando en todas las tareas que tendría que ponerse al día cuando estuviera lista para enfrentar la escuela, nuevamente. Llamé a tu escuela tan pronto como pude y les expliqué la situación, le dijo su madre, tomando las manos de la menor entre las suyas. Al parecer, ser atropellado por un coche y estar en coma durante casi un año te da un poco de margen de maniobra a la hora de completar tus cursos. Cuando estés lista para regresar, solo tenemos que hablar con el decano y podrás continuar exactamente donde lo dejaste. Además, esta casa ha estado demasiado solitaria sin ti, te dije cuando fuiste a la universidad hace 3 años que siempre serías bienvenida, cuando y durante el tiempo que lo necesitaras. Aunque tu padre y yo hicimos algunos cambios en tu habitación desde la última vez que estuviste aquí. Ana levantó una ceja hacia su madre, inclinando la cabeza hacia un lado, haciendo que el cabello rubio cayera sobre sus hombros. ¿Cómo?, ella preguntó. ¿Qué tipo de cambios? Marila se encogió de hombros. Oh, ya sabes, intenté hacer que los colores fueran un poco más neutros en caso de que alguna vez tuviéramos invitados que necesitaran un lugar donde quedarse. Pensamos que los rosas y morados brillantes podrían ahuyentar a cualquier familiar o amigo que decidiera pasar una visita nocturna.
Ana se rió un poco. ¿Y qué te hizo pensar que no decidiría terminar la escuela y volver a vivir con ustedes dos? Empezaste a ver a ese tipo y las cosas parecían ir lo suficientemente bien como para que asumiéramos que te mudarías con él antes de que siquiera consideraras volver a vivir con nosotros. No quiere decir que no te esperáramos para visitas de una semana, o algo así, pero también pensamos que a tu novio no le gustaría que todos los colores brillantes que cubrían tus paredes lo mantuvieran despierto por la noche. Ana asintió con la cabeza, considerando la respuesta de su madre. Parece justa, suficiente, dijo, cruzando los brazos debajo de los senos. Aunque, después de todo, no parece que Tarek y yo nos vayamos a mudar juntos en el corto plazo. No recuerdo que haya venido ni una sola vez mientras estaba en el hospital, ni siquiera haber visto una sola tarjeta en los mostradores de mi habitación al despertar. Supongo que eso significa que no íbamos tan bien como todos suponían. No es que fuera muy divertido en una cita en ese momento, continuó, reprimiendo un bostezo con el dorso de la mano. En este momento apenas puedo mantener los ojos abiertos y no he hecho nada en todo el día. Marila le dio unas palmaditas suaves en el brazo a Ana. Has pasado por muchas cosas recientemente, y los médicos dijeron que, cuando salieras del coma, necesitarías mucho descanso y relajación para recuperarte lo mejor posible. ¿Por qué no vas a tu habitación y tomas una siesta? Te despertaré en unas horas y podremos pasar el rato y hacer algo juntas, como cuando eras pequeña, tal vez hornear algunas galletas o colorear un poco en la sala de estar. ¿Qué dices? Ana asintió con la cabeza, se metió un puño en la boca para intentar reprimir otro bostezo y le dio a su madre un fuerte abrazo. Está bien, mamá, suena bien. Se dio la vuelta y subió las escaleras, arrastrando los pies como si estuvieran cargados con placas de acero. Podía escuchar la voz de su madre hasta lo alto de las escaleras, diciéndole a la mujer más joven lo bueno que era tenerla en casa y se sentiría mejor con la siesta. En el rellano, Ana giró a la derecha para dirigirse a su dormitorio, desapareció detrás de la pared y sonrió cuando la charla de su madre se convirtió en un silbido alegre que pareció llegar hasta la cocina. Ana miró alrededor de la habitación en la que había crecido y se dio cuenta de los cambios de los que su madre había estado hablando. Las paredes habían pasado de diferentes tonos de rosa y morado a un marrón chocolate oscuro, las cortinas amarillas habían sido reemplazadas por azul pálido, acentuando las sábanas de una cama que había duplicado su tamaño. Ella aprobó los cambios, sobre todo por el razonamiento de su madre detrás de las renovaciones, pero después de más de 2 décadas de ver su dormitorio de una manera, la transformación que se había realizado el año pasado era casi más de lo que Ana podía asimilar por completo. Cruzó la habitación hasta la cama y se acostó, sin molestarse en desvestirse o apartar las mantas para quedar debajo de ellas y no encima. Mirando por el gran ventanal, el sol apenas comenzaba a ponerse cuando Ana cerró los ojos y cayó en un sueño profundo casi al instante. Poco tiempo después de que la niña se durmiera, se despertó con un dolor de cabeza que hacía que las estrellas flotaran frente a sus ojos. Sentándose y parpadeando en la oscuridad para intentar hacer desaparecer la ilusión, escuchó que se abría la puerta de su dormitorio. Acabo de despertarme, mamá, gritó Ana en dirección a la puerta. ¿Tienes un buen momento? Oh, lo siento, escuchó una voz masculina profunda y sorprendida decir en respuesta. Ana no reconoció la voz y se enderezó aún más en su cama, tapándose las mantas hasta la barbilla a pesar de que todavía estaba completamente vestida. No me di cuenta de que había alguien aquí. Volveré en unos minutos. ¿Quién diablos eres? Ella comenzó, pero escuchó el clic de la puerta cuando el intruso salió de la habitación y se dirigió al pasillo. Ana salió corriendo de la cama y cruzó la habitación en 3 zancadas, agradecida de que las estrellas que antes habían interrumpido su visión se hubieran ido, y abrió la puerta, mirando hacia arriba y hacia abajo por los pasillos. Estaba a punto de gritar cuando una mano apareció frente a ella desde el suelo. «Hola», dijo el hombre mientras la mirada de Ana seguía la mano hasta su brazo y, finalmente, hasta el resto de él, sentado con las piernas estiradas frente a él, en el suelo justo a la derecha de la puerta del dormitorio.
No quise entrometerme, pero no esperaba que hubiera alguien en esa habitación esta noche. Se puso de pie lentamente, con las manos un poco extendidas frente a su rostro, casi como si esperara algún tipo de asalto por parte de la joven. Ana lo fulminó con la mirada mientras intentaba no admirarlo con la misma mirada. Medía aproximadamente 1,80 m de altura, cabello oscuro lo suficientemente corto como para no ser considerado femenino y vello facial que rayaba en ser desaliñado pero que lo hacía parecer rudo al mismo tiempo. Sus ojos eran como los mares después de una tormenta, brillando como lo haría el agua si reflejara la luna. Ana se controló, inhaló y le dirigió la mejor mirada de enfado que pudo reunir. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó en tono sermoneador. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, irrumpiendo así en mi habitación? ¿Mi mamá sabe que estás aquí? Su diatriba salió de repente, dejándola un poco sin aliento al final. Respiró hondo, preparándose para gritarle a Marila, cuando el extraño le tapó la boca con una mano, cortando todo sonido que hubiera pasado por sus labios. Ana estaba tan sorprendida por la acción y la sensación helada de su piel, que su grito se interrumpió y se quedó con la boca abierta. El chico suspiró cuando se hizo evidente que había obtenido los resultados deseados y Ana no iba a gritar después de todo. Mi nombre es Lucas, comenzó, bajando la mano de su boca, y vivo aquí. Ana lo miró, confundida por tan extraña afirmación. ¿Qué quieres decir con que vives aquí? ¿Mi mamá sabe que estás aquí o no? Lucas suspiró, su rostro se arrugó como si tratara de pensar en cómo explicarlo mejor. Quiero decir, hubo un accidente terrible hace poco más de 1 año y me mudé a esto poco tiempo después. En cuanto a tu mamá, no estoy del todo seguro de que sepa que estoy aquí o no. Ella hace un excelente trabajo ignorándome si lo sabe, pero a veces la veo reaccionar ante las cosas que hago. Por lo general, está fuera del rabillo del ojo, justo en el borde de mi vista, por lo que no siempre estoy seguro de que ella realmente esté reaccionando ante mí, pero estoy seguro de que ha visto pruebas de mi existencia al menos 1 o 2 veces en el pasado. Pocos meses. La joven se limitó a mirar al extraño, tratando de descubrir cómo él podía vivir aquí, y cómo Marila era posible que no supiera de su existencia en la casa de su familia. Si ella supiera que él estaba aquí, lo sabría. Pero entonces, ¿por qué mamá no lo había mencionado abajo? Estaba a punto de exigir más explicaciones cuando un pensamiento comenzó a materializarse en su cabeza. Estaba viendo un fantasma. Su experiencia cercana a la muerte debe haberle dado la capacidad de comunicarse con personas que no fueron tan afortunadas como ella de vivir sus trágicos destinos. O personas que tenían demasiados asuntos pendientes en sus vidas para cruzar, o eso decía el dicho. Ahora era su responsabilidad ayudar a estas almas a descubrir qué era lo que debían hacer antes de poder descansar en paz hasta que lo que sucediera después de la muerte estuviera listo para hacer con ellas lo que deseara. Obviamente nadie había usado su dormitorio desde el accidente que acabó con su vida, así que eso explicaría por qué no esperaba encontrar a nadie en esa habitación esa misma noche. Si él era una entidad lo suficientemente fuerte como para mover cosas por la casa, o causar algún tipo de perturbación entre las cosas, eso explicaría por qué su madre podría reaccionar a algunas de las cosas que él hacía. Marila era muy escéptica sobre la vida después de la muerte, y cualquier cosa asociada con fantasmas y espíritus, lo que la haría razonar los extraños sucesos de su casa y dar reacciones mínimas a las circunstancias. Ana tragó un nudo que se le había formado en la garganta en el momento en que descubrió que había heredado una nueva habilidad en el accidente que casi acaba con su vida. Mi nombre es Ana, comenzó, lentamente, tratando de no dar a entender que conocía sus circunstancias, y crecí en esta casa, dormí en esa misma habitación durante los primeros 18 años de mi vida, aunque parece completamente diferente a cuando vivía allí. Lucas sonrió, de lo que Ana no podía estar segura, así que continuó hablando. Fui a la universidad hace unos años y realmente no he hecho muchas visitas. Hace unos meses, estaba conduciendo a casa para ver a mis padres cuando un conductor ebrio me atropelló y terminé en coma. La expresión de Lucas se volvió grave mientras hablaba, oscureciéndose visiblemente ante la mención del coma. Sin embargo, me desperté,
obviamente, y mi mamá accedió a dejarme quedarme aquí hasta que pueda recuperarme y continuar mis estudios. Lucas se frotó un poco la barba y asintió con la cabeza como si contemplara lo que le acababan de decir. Ya veo, respondió simplemente. Entonces estás de regreso en casa, viviendo con tu mamá hasta que recuperes un poco. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Puedo preguntar qué le pasó? Ana dejó caer la cabeza y se quedó mirando la alfombra verde del pasillo. Aparentemente papá entró en un estado de depresión después de mi accidente y la relación de mis padres se deterioró después de un tiempo. Papá recurrió al alcohol para consolarse y, al parecer, poco después se presentaron los papeles del divorcio. Mi mamá dice que papá se fue porque no le gustaba la idea de estar en una casa donde solía tener una familia. Mamá permaneció en un lugar familiar durante las incertidumbres de los siguientes meses, por si acaso me despertaba. Ella se encogió de hombros y miró a Lucas, continuando con su explicación. Me alegro de que uno de ellos se quedara en la casa. No sé cómo habría manejado una casa nueva sin tener tiempo para asimilar la idea primero. Lucas se quedó allí, en silencio, rascándose pensativamente la barba, aunque Ana podría haber jurado que escuchó eso. Explica muchas cosas escapar de sus labios una o dos veces. Probablemente descubra por sí mismo por qué, de repente, alguien puede verlo y reconocerlo. Ana escuchó a Marila llamar desde las escaleras. ¿Con quién estás hablando? La visión de Ana se inundó de estrellas mientras giraba su cabeza hacia el sonido de su madre. Se frotó los ojos y se sorprendió cuando no vio a Lucas parado a su lado, a pesar de que acababa de estar allí. Debería haber adivinado, pensó, que tan pronto como apareciera alguien que no reconociera su existencia, desaparecería. ¿Con quién hablabas?, preguntó su madre de nuevo, con preocupación tiñendo su voz. Agarró los brazos de su hija, sujetándolos firmemente y la miró directamente a los ojos. Ana sacudió la cabeza y se liberó del agarre de su madre. Solo yo, mintió, poniendo su sonrisa más tranquilizadora. Supongo que estoy tratando de ponerme al día con toda esa charla que me he perdido en los últimos meses. Sus padres solían decirle que a cada persona solo se le permitía una determinada cantidad de palabras al mes y que después de que una persona usaba todas las palabras asignadas, permanecía muda durante el resto del mes. Los días en que era especialmente habladora y molesta, sus padres le decían que estaba agotando el número de palabras y eso normalmente mantenía a Ana callada durante un par de horas. La señora mayor sonrió y abrazó a su hija. Normalmente, los límites de palabras mensuales no se acumulan, Ana, lo sabes. Apretó con más fuerza los hombros de la joven. Aunque creo que este caso en particular es una excepción especial a esa regla. Ana se rió en el hombro de su madre y sintió las leves vibraciones cuando su madre hizo lo mismo. Seguro que es bueno tenerte en casa, dijo nuevamente, soltando a su hija. Ahora, parece que todavía quedan algunas horas en esta noche. ¿Por qué no vuelves a la cama? Mañana nos prepararé un gran desayuno. Ana asintió con la cabeza, aunque no estaba segura de cuánto dormir más quería esa noche. Su madre la besó en ambas mejillas, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia el dormitorio principal. Con la esperanza de que la ausencia de su madre hiciera que Lucas volviera a aparecer, Ana miró ansiosamente a su alrededor, pero el extraño no reapareció. Sintiéndose más decepcionada que somnolienta, Ana decidió bajar silenciosamente a la sala de estudio para leer un libro en la comodidad del enorme sillón de su padre. Agarró su libro favorito de su lugar en los estantes, una tarea un poco más difícil por la gran cantidad de libros que no recordaba haber visto antes del accidente, y se acurrucó en el suave cuero hasta que volvió a caer en un sueño intermitente. Ana se despertó con el suspiro de alivio de su madre cuando entró a la oficina. «Ahí estás», Marila casi chilló cuando Ana abrió los ojos. «Cuando no te encontré en tu cama, me preguntaba a dónde habías llegado». Ana se frotó la cara, tratando de despertarse, y se acomodó en una posición sentada más cómoda. «No estaba cansada después de que me desperté anoche, cuando me sorprendiste hablando sola en el pasillo». Ana estaba a punto de decir me pilló hablando con Lucas,
pero pensó mejor en mencionar su nuevo talento. Si su madre notó la vacilación, no dio ninguna indicación de ello. Pensé que la antigua oficina de papá era el mejor lugar para relajarme con un buen libro hasta que volviera a tener sueño. No esperaba volverme a dormir tan rápido. Le dedicó una sonrisa a su madre, inclinando la cabeza hacia un lado mientras examinaba a la señora mayor. ¿Te preocupé? Marila negó con la cabeza. No, me imaginé que estabas en algún lugar de la casa, que no había sido demasiado lejos durante la noche, pero los médicos mencionaron comportamientos extraños que a veces las personas adquieren cuando salen del coma. Sonambulismo es uno de ellos. Sin embargo, incluso cuando eras un adolescente rebelde, nunca llegabas muy lejos de casa, así que traté de razonar dónde podrías estar a esta hora tan temprana y te encontré aquí. Ella sonrió afectuosamente mientras caminaba hacia su hija, pasando suavemente los dedos por el cabello rubio de la mujer más joven. No sé cómo tuve tanta suerte de tener una hija tan maravillosa. ¿Es una niña tan genial que papá ni siquiera la ha llamado para ver cómo está? Ana espetó con más amargura en su tono de lo que pretendía. Lo siento, mamá, no sé de dónde vino eso. Ni siquiera había pensado mucho en eso desde que llegué a casa. Su madre se mordió el labio inferior y una expresión de preocupación estropeó su rostro normalmente alegre. Ana tuvo la sensación de que su madre estaba ocultando algo, pero no había manera de saber que sin hacer algunas preguntas bien pensadas, Ana no estaba segura de estar lista para saber las respuestas a ese interrogatorio. Olvidé llamarlo y avisarle que te liberaron y regresaste a casa, fue la respuesta vacilante que finalmente recibió Ana. Así que es culpa mía, no suya. Estaba tan emocionada de tenerte en casa que quería tenerte para mí durante unos días, supongo, continuó. Su discurso ganaba velocidad a medida que hablaba. No le he avisado a tu padre que estás en casa, por eso no te ha llamado para ver cómo estabas. Marila asintió para sí misma, como si estuviera satisfecha con la respuesta que le había dado a Ana sobre la falta de comunicación de su padre desde su liberación. Intentaré llamarlo más tarde esta noche, cuando debería estar en casa después de cualquier trabajo que haya realizado durante el día. Ana asintió con la cabeza de manera agradable. Está bien, mamá, dijo secamente, sin creer realmente la excusa de su madre para la ausencia de papá. Extraño el olor del humo de su cigarro que sale de su escritorio, agregó con tristeza, volviéndose para mirar el escritorio de caoba que su padre usaba mucho mientras ella era niña. Miró a su mamá por el rabillo del ojo y notó que había comenzado a morderse el labio inferior nuevamente, como si estuviera preocupada por algo. Ana se levantó de la silla y abrazó a su mamá. ¿Estás bien?, preguntó, dándole un fuerte apretón a la mujer mayor. Estoy segura de que papá ha estado ocupado y, aunque el divorcio fue un shock, ya casi lo superé, mamá. Me doy cuenta de que las cosas pueden resultar incómodas para ustedes dos al tratar de interactuar, especialmente después de tanto tiempo, así que puedo llamarlo esta noche si eso les facilitaría las cosas. Su madre sacudió la cabeza y le dedicó a Ana una sonrisa falsa. No es nada de qué preocuparte, querida. Ella apretó a su hija antes de alejarse y salir del abrazo de Ana. Llamaré a tu padre esta noche, no te preocupes. Tenemos algo en común otra vez, así que espero que no haya demasiado silencio entre frases una vez que le hagas saber que estás en casa. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo de desayuno? Marila preguntó en un obvio intento de cambiar de tema. Ana se quedó allí, pensando en la pregunta que acababa de plantear su madre, y negó con la cabeza diciendo que no tenía hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comí?, pensó para sí misma. El accidente automovilístico y el coma deben estar afectando mis respuestas de hambre. No he comido desde que llegué a casa, probablemente desde antes de llegar a casa. Marila le dedicó una sonrisa, un poco más genuina que la anterior, pero todavía llena de una preocupación inimaginable, y besó la parte superior de la cabeza de Ana. ¿Qué te gustaría hacer hoy?, ella preguntó. Parece un día maravilloso, mucho sol y una pequeña brisa. Podríamos dedicarnos a la jardinería como cuando eras pequeña. Dios sabe que mi pobre jardín ha estado sufriendo en los últimos meses.
Y es más de lo que mis dos manos pueden esperar hacer. Ana asintió con la cabeza. Eso podría ser divertido, respondió ella, forzando un poco de emoción en su voz. Déjame guardar mi libro primero y te veré afuera. Su madre estaba sonriendo mientras se daba vuelta para salir de la oficina y Ana se agachó en el suelo para buscar su libro. Debió haberse agachado demasiado rápido, porque de repente aparecieron estrellas frente a sus ojos, otra vez, y las cerró con fuerza para intentar hacerlas desaparecer. Estúpido coma. Tengo que acordarme de preguntarle a mamá qué otros efectos secundarios dijeron los médicos que podría sufrir, dijo en voz alta, justo cuando escuchó que se abría la puerta. ¿Siempre habla sola? Lucas dijo mientras entraba a la habitación y cerraba la puerta. ¿O solo cuando estoy cerca? Ana se aseguró de girar la cabeza lentamente y miró a Lucas con irritación. Tuve que inventar algo anoche cuando mi mamá empezó a hacer preguntas, replicó. Ella parece tener suficientes motivos para preocuparse y no necesito que sepa que estoy viendo cosas que ella no puede ver. ¿Y a dónde diablos fuiste cuando apareció mi mamá? Era una pregunta bastante simple, pero su tono adquirió una nota más dura de irritación. Quería seguir hablando contigo anoche, pero cuando me di la vuelta, ya no estabas. Lucas se encogió de hombros y una expresión de confusión apareció en su hermoso rostro. Pensé que querrías hablar con tu mamá en privado, sin que un extraño escuche tu conversación, explicó, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Sé lo incómodo que puede ser que alguien escuche a escondidas una conversación, especialmente cuando no todos saben que el intruso está ahí. Caminó hacia donde ella todavía estaba agachada en el suelo y se sentó en una silla frente a la que Ana había abandonado antes. ¿Qué estás buscando?, preguntó, inclinándose sobre sus rodillas para mirar a Ana. Ana suspiró y miró un poco a su alrededor sobre la suave alfombra en busca del libro. Un libro que estaba leyendo anoche después de nuestra conversación, que supuse se cayó al suelo en algún momento de la noche después de quedarme dormida en la silla. Pero ahora no puedo encontrarlo, tal vez mamá me lo guardó mientras todavía dormía. Pero ¿cómo es posible si ella me despertó al entrar a la habitación? Ella no habría guardado el libro, habría regresado a la puerta y luego me habría despertado, ¿verdad? Ana se rascó la cabeza confundida, tratando de descubrir qué pudo haberle pasado a su libro. ¿Estás segura de que estuviste leyendo anoche?, Lucas preguntó en un tono que Ana tomó como una broma. Ana se burló, por supuesto que sí. Agarré el libro del estante y me acurruqué en esa silla de allí, señaló, tal como lo hacía cuando era pequeña. Miró con tristeza la silla en la que había pasado mucho tiempo creciendo. La única diferencia real es que me desperté en esa silla, en lugar de en mi cama, porque mi papá ya no está para llevarme a mi habitación. Lucas asintió con la cabeza. Mi papá también solía llevarme a la cama cada vez que me quedaba dormido en algún lugar extraño, dijo el joven, casi con tristeza. Siempre que me daba pereza moverme, cerraba los ojos y roncaba fuerte, fingiendo estar dormido para que mi papá me cargara. Sonrió ante el pensamiento recordado. Siempre pensé que en realidad se había dejado engañar por la farsa, pero ahora, mirando hacia atrás, sé que él sabía que yo estaba fingiendo todo el tiempo, no hay manera de que no lo supiera. Él nunca lo cuestionó, simplemente me tomó en sus brazos y me llevó a la cama lo más suavemente posible, tratando de no despertar al niño dormido. Ana sonrió cálidamente mientras miraba al extraño. Suena como un gran tipo. Era un gran tipo, la corrigió Lucas suavemente. Murió cuando yo tenía 10 años debido a un tumor cerebral. No estoy seguro de haberlo superado alguna vez, mi papá fue mi héroe, mi mejor amigo en las buenas y en las malas. Verlo deteriorarse ante mis ojos fue la peor experiencia que creo que un niño podría presenciar. Ana asintió con la cabeza con simpatía. Eso debe haber sido mucho para manejar, especialmente a una edad tan joven, tengo 20 y tantos años y no puedo imaginarme perder a ninguno de mis padres. Lucas sacudió la cabeza, como si intentara deshacerse de recuerdos que preferiría dejar enterrados por el momento. Pero ya basta de mí y de mi pasado.
No soporto insistir en los recuerdos deprimentes de mi padre, porque sé que no es así como a él le gustaría que lo recordaran. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Alguna idea de qué pasó con él después del divorcio? Ana suspiró y se encogió de hombros. No he sabido nada de él desde que salí del hospital y regresé a casa. Mamá dice que es culpa suya, que no lo ha llamado para avisarle que me han dado de alta, pero siento que me está ocultando algo, como si no me estuviera diciendo toda la verdad. Avanzó poco a poco hasta sentarse en la silla en la que se había quedado dormida, aceptando la mano que Lucas le ofreció para ayudarla, no queriendo que las estrellas volvieran a su visión y posiblemente causaran que el fantasma desapareciera durante esta conversación. Escalofríos recorrieron su espalda cuando su mano tocó la de él, tan fría como la noche anterior, pero trató de que no se notaran. Lucas se reclinó en su silla una vez que ella estuvo sentada, juntando los dedos debajo de la barbilla. ¿Por qué crees que ella no te está diciendo algo? Ana se encogió de hombros nuevamente, teniendo la sensación de que había estado haciendo mucho durante las últimas 12 horas. No lo sé, en realidad, dijo, tratando de organizar sus pensamientos y sentimientos de una manera que le permitiera expresarlos. Después de vivir con alguien durante tanto tiempo, aprende sus gestos y cómo actúa o se comporta en determinadas situaciones. Aprendí desde el principio que cuando mi madre empezaba a decir una mentira, su discurso comenzaba lento, pero rápidamente se aceleraba a medida que la mentira se desarrollaba mejor en su cabeza. Ella hizo eso hace un momento cuando mencioné el hecho de que papá no me ha llamado para ver cómo estoy. Se detuvo y miró a Lucas, que asentía con la cabeza como si entendiera. Simplemente no sé sobre qué podría estar mintiendo mamá, especialmente porque sabe lo mucho que mi papá significa para mí. ¿Le pasó algo a mi papá que no quiere contarme? Está realmente peor de lo que ella me dijo inicialmente y ahora está arrinconada y tiene que mentir para mantener su historia. ¿Su estado de depresión le llevó a hacer algo drástico? Simplemente no sé qué pudo haber pasado para que ella sintiera que tenía que proteger mis sentimientos. Lucas se levantó y caminó 2 pasos hacia la silla de Ana frente a él, colocando una mano reconfortante en el brazo de la niña. Al menos estaba segura de que debía ser reconfortante, pero un escalofrío visible sacudió su cuerpo tan pronto como él la tocó. Lo siento, no estoy seguro de por qué hice eso, tartamudeó, quitando rápidamente su palma ártica de su brazo y dejándola caer a su costado. A veces me olvido de mí mismo, especialmente cuando veo a alguien que creo que necesita consuelo. Mi mamá lo hace mucho cuando la gente está molesta, no importa si los conoce desde hace años u horas, así que supongo que heredé su hábito. Se dejó caer de nuevo en la silla frente a Ana, presionándose contra el respaldo como si intentara alejarse lo más posible de ella. Solo estaba tratando de asegurarte que estoy seguro de que tu mamá tiene sus razones para posiblemente no contarte toda la historia. Por lo que me has contado, has tenido una semana bastante buena. Has estado en coma durante 8 meses y apenas has salido del hospital. Tal vez ella no quiera abrumarte con detalles triviales que pueden mencionarse lentamente a medida que te recuperas. Solo espero que no esté ocultando demasiado, y que sus mentiras no sean tan grandes como para que tenga que dar más explicaciones de las que realmente vale la pena mentir. Ana resistió la tentación de encogerse de hombros y, en cambio, dio un pequeño suspiro. No lo sé, asintió de mala gana, tal vez. También tiene que darse cuenta de que cuanto más tarde en contarme lo que realmente está pasando, más difícil será decírmelo. Ya no soy una niña pequeña y me doy cuenta de que a veces mis sentimientos van a resultar heridos, pero todo eso es parte de la vida. Si las mentiras que me dices son demasiado grandes, podría ser mucho más difícil para mí escuchar la verdad cuando ella decida que estoy lista para ello, o cuando ella esté lista para contármelo. Ana quiso sacudir la cabeza vigorosamente, frustrada por el comportamiento de su madre en las últimas 12 horas, pero reprimió el impulso para que las estrellas no le nublaran la visión y posiblemente provocaran que Lucas desapareciera. Simplemente siento que este es un camino muy cruel por el que nos está llevando en este momento, y no estoy seguro de que haya una manera de salir de él. Lucas asintió con la cabeza. Parece una afirmación justa, respondió.
¿Alguna idea sobre cómo acercarte a ella acerca de tus sospechas? Ana dejó escapar una risita frustrada. Ni idea, y ese es todo el problema. No quiero denunciar a mi madre por sus mentiras, al menos no del todo bien, pero tampoco puedo dejar que siga pensando que no me doy cuenta de ellas. Tengo que hacerle saber, sutilmente, que estoy al tanto de sus engaños, pero no dejar que se sienta como una tonta por mentirme. Tal vez esperaré hasta más tarde esta noche, cuando se supone que ella llamará a mi papá para avisarle que estoy en casa y ver si me controla. O ver si se le ocurre alguna excusa poco convincente de por qué no me habla. Sus ojos vagaron por el estudio, observando las estanterías que cubrían 2 paredes, el escritorio que su padre solía ocupar mientras hacía las finanzas para los ingresos de la familia. Se sorprendió al darse cuenta de que ya no había retratos familiares colgados en las 2 paredes desnudas, artículos que su padre valoraba más que cualquier otro en la casa. Tal vez mamá no quiera recordar lo que solía ser su familia, pensó Ana con tristeza. Papá salió de casa y mamá simplemente anotó todo lo que le haría pensar en su matrimonio fallido. Mi mayor temor es que le haya pasado algo mientras yo estaba en el hospital y mamá no me lo cuenta. Tal vez esté en rehabilitación por su problema con la bebida y mamá no quiere decirme que se puso tan mal mientras yo estaba atrapada en la cama. O tal vez le dijo antes de entrar que no quería hablar conmigo hasta que terminara el programa, porque no quiere que su estado de borrachera sea la primera impresión que tenga después de no verlo por tanto tiempo. O tal vez, se atragantó, tragándose un nudo que de repente se le había formado en la garganta ante el molesto pensamiento, tal vez se hizo algo a sí mismo que no se puede deshacer, y mamá no tiene el corazón para decirme que está desaparecido. Ana no podía permitirse pensar la palabra en su cabeza, y mucho menos decirla en voz alta, pero Lucas pareció darse cuenta de lo que ella no estaba diciendo. Espera hasta esta noche, aseguró, y mira qué pasa entre tu mamá y tu papá. Con suerte, todas tus preocupaciones serán en vano y en realidad fue solo que tu mamá no lo había llamado para avisarle que estabas en casa. No tiene sentido preocuparse por algo que ni siquiera ha manifestado un problema todavía. Ana dejó escapar un suspiro y se secó las lágrimas de la cara que no sabía que habían caído. Supongo que tienes razón, susurró, con la garganta apretada por frustraciones silenciosas. Se aclaró la garganta y se levantó lentamente. Debería seguir con mi día, afirmó, tratando de poner una sonrisa de confianza en su rostro. Le prometí a mi mamá que la ayudaría en el jardín hoy, y eso fue hace bastante tiempo. Estoy segura de que nos vemos por ahí. Hizo que la última parte pareciera más una pregunta que una afirmación, pero no quería parecer ansiosa por hablar con Lucas otra vez. La aparición asintió con su cabeza y, cuando Ana pasó junto a él hacia la puerta, él agarró su brazo suavemente con su agarre helado. Recuerda, trata de no estresarte por lo que está pasando con tu padre hasta más tarde esta noche. Disfruta este tiempo con tu mamá y no permitas que tal vez y qué pasaría si se interpongan en tu camino para alcanzarla, y no la interrogues. Trata de no dejar que ningún tipo de sospecha demuestre que crees que están sucediendo más cosas debajo la superficie de lo que ella deja ver. Realmente estoy seguro de que ella solo está tratando de protegerte. Ana lo miró fijamente, sus ojos azules se encontraron con su fija mirada azul a cambio, antes de que él finalmente la soltara. Le tomó toda su concentración no frotar el punto frío justo encima de su codo, pero lo logró, al menos hasta que salió al pasillo, luego lo frotó hasta que simplemente estuvo fresco, y no en pleno invierno. Intentó despejar su cabeza de cualquier duda e incertidumbre con respecto a su padre mientras caminaba por el pasillo, encontrándose con su madre justo cuando Marila salía del armario donde guardaban los suministros de jardinería. El momento perfecto, sonrió Ana, asumiendo parte de la carga de su madre sobre sí misma. Encontré mi libro y me di cuenta de que no me quedaban muchas páginas antes del final, así que lo terminé antes de encontrarte, mintió mientras las dos caminaban por las puertas del patio hacia el jardín. Quería terminar un proyecto antes de comenzar una nueva tarea. Marila sonrió y dejó su carga de guantes y rodilleras en el borde del macizo de flores. No hay problema, dulce niña.
susurró su madre, atándose un par de toallas sanitarias de color verde neón a sus rodillas y un delantal alrededor de su cintura. Estaba terminando algunos de mis propios asuntos mientras te esperaba, y estaba a punto de arreglar las cosas antes de que me sorprendieras tomando las herramientas que necesitamos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marila, ayudando a su hija a vestirse adecuadamente para la tarea que tenía por delante. Parecía que te sentías mejor desde anoche y te ves incluso mejor ahora que esta mañana. Parece que un poco más de relajación te hizo mucho bien. Ana pensó por un momento, antes de asentir con la cabeza, un poco demasiado vigorosamente porque las estrellas aparecieron ante ella, oscureciendo su visión nuevamente. Se llevó las manos a la cabeza y se frotó los ojos hasta que las estrellas se apagaron. Me siento muy bien, excepto que cuando muevo la cabeza demasiado rápido, veo estrellas y mi visión se vuelve borrosa, casi se quejó, cada vez más frustrada por este impedimento. ¿Podría ser este uno de los efectos secundarios de mi coma del que te hablaron los médicos? Marila miró a Ana, preocupada. Mencionaron tantos, cariño, que no puedo recordarlos todos, pero en mi opinión tendría sentido. Una lesión como la suya en la cabeza podría haber estropeado por completo las terminaciones nerviosas de sus ojos, especialmente cuando les obligó a concentrarse demasiado rápido en algo. ¿Con qué frecuencia ha sucedido? Ana se arrodilló con cuidado en el borde de la cama sobre sus toallas color azul cielo mientras intentaba recordar cuántas veces su visión había sido alterada. 2 veces anoche y 2 veces ahora, hoy, así que no muy a menudo, pero aún así 4 veces en las últimas horas. Simplemente lo encuentro molesto más que nada, y como sé que es un movimiento rápido de mi cabeza, he estado tratando de moverme lentamente, supongo que se me debe haber olvidado cuando me preguntaste cómo me sentía. Marila puso una mano suave sobre el hombro de Ana, su toque era cálido, casi caliente, en comparación con el de Lucas. Llamaré al médico más tarde esta noche, dijo Marila después de un momento, y le pediré su opinión sobre tu queja, vea si tiene alguna sugerencia sobre cómo evitar tus hechizos. Mientras tanto, supongo que no podrás saltar por la casa como lo hacías cuando eras pequeño. Ahora bien, ¿por dónde queremos empezar con este pobre jardín?, preguntó Marila, aplaudiendo una vez mientras miraba alrededor del área. Las rosas están completamente secas, los tulipanes están tan infestados de maleza que jurarías que tenía intención de cultivarlas. Ya ni siquiera sé dónde está mi huerto. Marila y Ana se pusieron a trabajar, la mujer más joven asumió las tareas más fáciles que requerirían poco movimiento de su cabeza, mientras Marila se dio a sí misma la tarea de quitar los arbustos que habían invadido una pequeña porción del espacio exterior. Charlaron un poco mientras trabajaban, hablando principalmente de años pasados, tanto antes de que Ana se mudara como de sus experiencias universitarias desde entonces. «Oh mamá». Ana intervino, acabando de recordar algo que Lucas había dicho ese mismo día. ¿Puedes hablarme de un accidente automovilístico ocurrido hace poco más de un año en el que murió un joven? Creo que sucedió cerca de nuestra casa, pero no estoy segura. Marila dejó de labrar la tierra frente a ella y miró al suelo durante unos segundos antes de girarse hacia Ana. ¿De qué estás hablando?, preguntó dulcemente, inclinando la cabeza hacia un lado y levantando una ceja. La voz de Marila podría haber sido dulce como la miel, pero la expresión de su rostro era casi venenosa, como si Ana hubiera hecho una pregunta que insultara a la señora mayor hasta la médula. Estoy seguro de que hubo muchos accidentes hace un año que mataron a muchas personas, pero no recuerdo ninguno cerca de nuestra casa. ¿De dónde sacaste esa impresión? Ana frunció el ceño, un poco confundida. Yo, no lo sé, tartamudeó, desconcertada por la reacción de su madre. Pensé que había recordado algo que escuché mientras estaba en coma, supongo que estaba equivocado. Estaba segura de que el accidente de Lucas debía haber ocurrido cerca de su casa, porque si no su espíritu se habría instalado allí. Si hubiera muerto hace solo un año, no habría tenido ninguna conexión previa con el hogar de su infancia que lo hubiera traído de regreso aquí. O tal vez alguien lo había mencionado de pasada mientras estaba en la escuela, y ahora pensé en ello de nuevo.
Marila negó con la cabeza y volvió a la tarea que tenía entre manos. No, nadie ha muerto accidentalmente por aquí desde hace bastante tiempo, casi ladró, pero lo dijo como si hablara consigo misma. No hay nada accidental en lo que pasó aquí, eso seguro, no cuando a alguien le partieron el corazón en dos. Eso último salió casi como un susurro, pero la brisa debió haber soplado justo para que Ana lo captara tan claramente como lo había hecho. ¿Qué fue eso, mamá?, exigió. La cabeza de su madre se giró y miró a Ana a los ojos. ¿Qué pasó aquí que no fue un accidente? ¿Tiene algo que ver con papá? Dime. Ana se sorprendió cuando su madre se levantó y pasó corriendo a su lado tan rápido que Ana no pudo terminar la frase. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos y Ana se quedó allí con la boca abierta y una docena de preguntas sin respuesta. ¿Es eso lo que le pasó a papá?, preguntó en voz alta, sus ojos vagando por el jardín como si algo fuera a surgir de la tierra y darle las respuestas. ¿Papá terminó suicidándose, o al menos lo intentó? Se puso de pie, con la intención de interrogar a su madre y no aceptar la vaguedad como respuesta, cuando su visión volvió a brillar y estuvo a punto de caerse. Vaya, ahora, escuchó la voz familiar de Lucas decir, su frío abrazo impidió que aterrizara de bruces. Más despacio, Ana, ¿a dónde ibas con tanta prisa? Su visión se aclaró mientras inhalaba el dulce olor de la colonia del hombre, un extraño contraste con el contacto casi no deseado de su piel sobre la de ella. Le hice una pregunta a mi mamá sobre tu accidente y ella comenzó a hablar de que no había nada accidental en lo que había sucedido aquí, hablaba como para sí misma y se había olvidado de que yo estaba aquí. Cuando le pregunté sobre lo que acababa de decir, exigiendo saber si tenía algo que ver con mi papá, se fue furiosa, iba a hacerle más preguntas sobre lo que quería decir, pero me levanté demasiado rápido y mi visión se volvió borrosa, deteniéndome en seco antes de dar 2 pasos. Lucas la miró fijamente, confundido por su historia. ¿De qué accidente estás hablando?, insistió con cuidado. Ana le devolvió la mirada, tratando de evitar quedar hipnotizada por sus ojos. Bueno, no directamente, pero dijiste que hubo un accidente hace aproximadamente 1 año y así es como terminaste aquí. Supuse que fue un accidente automovilístico y que tuvo que haber ocurrido en un lugar cerca de mi casa, de lo contrario, ¿por qué habrías establecido tu residencia aquí cuando moriste y no en otro lugar? Era la casa más cercana que podía encontrar y esperaba recibir ayuda para completar cualquier asunto pendiente que pudieras haber tenido, como informarle a su familia que iba a estar bien. El hombre seguía pareciendo desconcertado, sus ojos parecían buscar en la mente de Ana para entender de qué estaba hablando. Ana, creo que estás muy equivocada en cuanto a lo que pasó exactamente por aquí, dijo Lucas vacilante, y creo que ya es hora de que escuches la verdad, simplemente no soy yo de quien deberías escucharlo. Deberías ir a buscar a tu mamá y preguntarle amablemente sobre los acontecimientos de hace 1 año, sobre lo que realmente sucedió y que nos ha traído a todos hasta aquí, hoy, en este momento. Ana se soltó de su agarre y sus brazos se calentaron agradablemente por el calor del sol de la tarde. ¿De qué estás hablando?, exigió. ¿Qué quieres decir con, exactamente lo que pasó, sé lo que pasó? En ese momento ya estaba gritando, pero no le importaba. ¿A qué se deben todos esos gritos?, Marila bramó mientras salía de la casa nuevamente. Ana, ¿qué diablos te pasa? Casi muero, continuó Ana, sin darle a su madre la satisfacción de una respuesta, dándome la capacidad de ver el mundo de los espíritus y comunicarme con personas que no tuvieron tanta suerte como yo. Moriste en un accidente automovilístico hace 1 año y tu alma terminó aquí porque era la casa más cercana a donde ocurrió el accidente. Eso explica por qué no esperabas ver a nadie en mi cama anoche y por qué no estás seguro de si mi mamá sabe de tu existencia todavía. Ella no puede verte, pero a veces puede ver las cosas que has tocado y afectado. Lucas dio un paso hacia la joven enojada, pero Ana dio un paso más grande hacia atrás. Mi papá se suicidó, o al menos lo intentó, y por eso no me ha contactado. Mamá no me lo dice ella misma porque no quiere que me lamente por algo sobre lo que no tenía control,
sabiendo lo duro que me tomé la noticia de su divorcio. Papá debe estar en paz con su decisión y con cómo terminó su vida, de lo contrario, estoy seguro de que habría terminado en esta casa, tal como lo hizo usted, Lucas. Ana miró furtivamente a su madre y casi se rió histérica ante la expresión del rostro de Marila. La boca de la mujer mayor estaba abierta de par en par y las lágrimas corrían por su rostro. Y mamá ya ni siquiera tiene la decencia de defenderse, ella simplemente está parada allí con una mirada tonta en su rostro, como si lo que estoy diciendo fuera una completa locura. Eso pareció sacar a Marila de cualquier estado mental en el que se encontrara y devolverla a su hija, que gritaba. Ahora escucha, señorita, lo que sea que te dije, lo dije porque estaba tratando de protegerte y no quería molestarte, esto no tiene nada que ver con el joven que está frente a ti. Ella pareció darse cuenta de lo que había dicho, y su mandíbula se alzó bruscamente, sus labios apretados como si fueran atraídos por un poderoso imán. Ana dio otro paso atrás, sacudió la cabeza y trató de entender lo que acababa de decir su madre. ¿Tú también puedes verlo?, susurró, deshaciéndose un hilo de su teoría. ¿Cómo puedes ver a Lucas también, a menos que hayas tenido una experiencia cercana a la muerte? Marila caminó hacia ella, pero Lucas llegó primero al lado de Ana. Eso es lo que tienes al revés, Ana, explicó suavemente, casi como si le hablara a un niño. No fui yo quien murió en un accidente automovilístico hace un año, tú sí. Tuve una experiencia cercana a la muerte cuando era pequeño y desde entonces he visto fantasmas como tú y tu madre. Ana sacudió la cabeza lentamente y cayó al suelo antes de que alguien pudiera atraparla. No, respiró ella. Mamá dijo que salí del coma después de 8 meses y que por eso estoy aquí, para volver a cooperar y recuperarme antes de continuar con mi vida. Marila se sentó junto a Ana y pasó un tierno brazo alrededor de los hombros de su hija. Ana apartó el abrazo, poniendo una expresión de mal humor en el rostro de su madre. Te dije lo que quería que creyeras, afirmó Marila, teniendo la decencia de parecer avergonzada, pero no era toda la verdad. ¿Por qué no le cuentas toda la verdad? Lucas intervino con severidad. Ella merece saber la verdad, empezando desde el principio. De mala gana, la historia del año pasado salió de Marila, comenzando con la noche en que Ana fue golpeada por el conductor ebrio. Ana realmente estuvo en coma durante 8 meses, pero finalmente falleció una noche hace unos 5 meses, y sus padres realmente solicitaron el divorcio debido a un problema con la bebida que surgió debido al dolor, pero no fue su padre quien eligió dejar el mal hábito. Marila había recurrido a la botella y su marido no podía soportar lidiar con su propio dolor y ver a su esposa lidiar con el suyo, así que archivó los papeles. Marila estaba tan destrozada por la situación que se ahorcó de las vigas del ático un mes después. Al no querer vivir en una casa donde alguna vez tuvo una familia, el padre de Ana se mudó fuera del estado y vendió la casa familiar a Lucas, y fue Lucas quien comenzó a hacer los cambios en la casa. Marila había estado rondando la casa poco después de su propia muerte, orando y esperando el día en que el espíritu de su hija encontrara su camino hacia un lugar de comodidad y seguridad. Lucas la había visto desde que se mudó a la casa por primera vez, había conocido la trágica historia de las damas antes de comprar la casa, pero como Marila no había interferido en nada y lo había dejado solo, había decidido hacer lo mismo, no queriendo llamar la atención sobre el hecho de que ella estaba muerta. Y esa es toda la historia, respiró su madre, casi sonando aliviada de finalmente quitarse ese enorme peso de encima. Estaba tan emocionada de verte, y tú estabas tan feliz de estar aquí que no quería arruinar tu regreso a casa diciéndote que las cosas no eran realmente lo que parecían. Lo siento mucho, cariño, ¿podrás perdonarme algún día? Ana se limitó a mirar al suelo, su visión bailando frente a ella detrás de las lágrimas que finalmente cayeron en cascada por su rostro. Estaba tan segura de haber tenido razón al despertar del coma con la capacidad de ver a sus seres queridos como Lucas, que el concepto de estar muerta nunca pasó por su mente. Tenía mucho sentido porque su toque era tan frío, después de todo, así es como las películas siempre describían un encuentro físico. En cuanto a tu papá,
intervino Lucas, obviamente tratando de aligerar el ambiente entre las dos damas. Le hablé de mis regalos cuando me contó sobre las tragedias que ocurrieron en esta casa, y tengo su información de contacto a partir de ahora. Ahora mismo. Me hizo prometer que le avisaría en el momento en que me encontrara con su pequeña en la casa, para poder presentarle sus últimos respetos y recordarle lo mucho que la amo. Lo llamé esta mañana, Ana, antes de nuestra charla en la oficina, y tomó el primer vuelo disponible hasta aquí. En realidad, debería llamarme en breve para avisarme que llegó su avión y que se supone que debo ir a buscarlo. Como si el talento de Lucas se extendiera a predecir el futuro, un teléfono celular en el bolsillo del pantalón del hombre empezó a sonar, lo sacó y presionó el botón de hablar. En camino, fue todo lo que dijo antes de asentir con la cabeza a las mujeres sentadas en el suelo y dirigirse al interior de la casa. Ana miró al suelo y vio por el rabillo del ojo que la mirada preocupada de Marila estaba fija en su hija. Se sentaron en el borde del macizo de flores en el que habían empezado a trabajar hacía solo unas horas, en silencio. Incluso los habituales pájaros que piaban en los árboles parecían haberse quedado en silencio durante este momento sombrío. Ana estaba tan concentrada en descubrir qué decirle a su mamá que no se dio cuenta de que su madre había hablado primero. ¿Qué? Ana casi siseó, molesta por el hecho de que su madre había roto el silencio primero. ¿Puedes perdonarme? Marila jadeó, sus ojos marrones brillando con emociones no contenidas. No quise lastimarte así. Tienes que entender que después de tantos meses esperándote, sin saber si ya habías cruzado, solo quería que nuestras vidas volvieran a ser como antes por un rato. Al final te lo habría dicho. Estoy segura de que lo habría descubierto antes de que me lo dijeras, se burló Ana, sin querer darle tanta actitud a su madre, pero incapaz de controlar sus emociones adecuadamente. No he comido nada desde que llegué a casa, ni siquiera he tenido la más mínima idea de tener hambre, y estoy segura de que después de unos días sin comer nada habría empezado a preguntarme qué estaba pasando. Con el tiempo se te habrían acabado las mentiras que contarme sobre papá, así que habría descubierto una manera de contactarlo yo misma, y aunque no tengo idea de cómo resultaría una interacción con un teléfono, sé que algo saldría mal. Y lo resolvería. Se harían más y más cambios en la casa para que se adaptara más a los gustos de Lucas, ya que es su derecho como nuevo propietario. ¿Y cuáles habrían sido tus excusas entonces, mamá? Ana estaba mirando a su madre, habiéndose levantado en algún momento durante su perorata, aunque no recordaba haber hecho los movimientos. Ejem, escuchó detrás de ella con la ahora familiar voz de Lucas. Ana se dio la vuelta para desatar una ráfaga de palabras sobre él también, por ayudarla a engañarla durante las últimas 24 horas, pero luego vio a su padre y toda la ira desapareció. ¿Te pillé en un mal momento? Papá. Ana respiró, su corazón latía aceleradamente de emoción al ver a su héroe de la infancia después de tanto tiempo. Parecía haber envejecido 10 años, no solo uno, desde la última vez que Ana lo había visto, pero no había forma de confundirlo con nadie más. Su cabello, antes negro, ahora tenía mechones bastante grandes de mechones grises, y su barba bien cuidada era más hogareña de lo que Ana jamás recordaría haber visto en su vida. Las arrugas se alinearon en sus alguna vez felices ojos grises, ahora tristes y perdidos, como si no hubiera conocido la alegría desde hacía bastante tiempo. Lucas señaló a Ana y le susurró algo al oído al hombre mayor, y los ojos de Pablo brillaron con la misma ferocidad que Ana siempre había admirado en su padre, mientras miraba en la dirección general que Lucas había señalado, sus ojos sin fijarse en el lugar donde ella estaba parada. Bien, pensó Ana con tristeza, papá no puede verme. Caminó hacia su padre, deteniéndose justo frente a él, y extendió la mano para tomar su mano, sin saber realmente qué esperar, pero esperando que él sintiera su abrazo. En el momento en que su mano tocó la de Pablo, Pablo la apartó como si el sentimiento fuera inesperado y no deseado. Supuso que lo entendía, recordando la primera vez que Lucas le puso la mano en la cara y sorprendiéndose por lo fría que sentía su piel sobre la de ella. Tomó nota mental de preguntarle a Lucas cómo se sentía cada vez que él la tocaba, solo por su propia curiosidad. Es solo Ana,
explicó Lucas, haciéndole saber que está justo frente a ti. No esperaba que pudiera sentirla, ya que la mayoría de las personas que no pueden ver fantasmas tampoco pueden sentirlos, de lo contrario te habría advertido cómo se sentía. ¿Cómo se siente?, Ana preguntó, aprovechando la oportunidad antes de que se le olvidara preguntarlo más tarde. Como si una descarga eléctrica fría atravesara mis huesos, respondió Pablo, sin mirar todavía a su hija fallecida. ¿Te importaría intentarlo de nuevo? Ana y Lucas lo miraron, Ana confundida, Lucas asombrado. Así que puedes sentirla y oírla, pero no puedes verla, reflexionó Lucas. En todos mis años de lidiar con la otra vida y ayudar a las personas a interactuar con sus seres queridos fallecidos, no creo haber conocido a una persona que crea como tú, Pablo, al menos no desde el principio. Pablo se rió del joven. Hijo, nunca he podido permitirme creer que una vez que una persona se va, simplemente se va, y que una vez que fallece no pasa nada. Tan pronto como me hablaste de tus habilidades, mi creencia en el más allá se solidificó y mi esperanza de volver a ver a mi pequeña se triplicó. Lo admito, estuve empezando a perder la fe en las últimas semanas, sin haber oído nada de ti sobre su regreso a casa, pero nunca dejé de creer que eventualmente sucedería. Lucas asintió con la cabeza mientras escuchaba la historia del hombre mayor. Supongo que el amor entre ustedes dos debe ser lo suficientemente fuerte como para que puedan interactuar, comentó Lucas, cruzando los brazos frente a su pecho. Creo que nunca me había sentido tan inútil en una situación como esta en toda mi vida. Se rió para sí mismo, dando un paso atrás del padre y la hija reunidos. Pablo le tendió la mano y Ana la tomó, contenta de que su padre realmente pudiera sentir su abrazo, aunque, sinceramente, no se había preguntado si él podría o no cuando lo intentó por primera vez. Su mano no estaba tan fría como ella esperaba, más como un vaso de agua recién sacada del refrigerador en lugar de un cubito de hielo arrojado por su espalda, nada parecido al toque de Lucas. Pablo levantó la otra mano y tomó la de Ana entre las suyas. No tienes idea de cuánto te extrañé, mi dulce niña. Se ahogó, sus ojos se llenaron de lágrimas que derramó, sin vergüenza. Te he extrañado desde que entraste en coma por primera vez, y desde entonces te extrañé más y más cada día. Papá, yo también te extrañé. Ana sollozó, cascada saliendo de sus ojos y regando el pavimento de abajo. Tienes todo de lo que ha estado hablando desde que llegó a casa, se rió Marila mientras caminaba hacia su familia. Ana se rió un poco. Eso no es del todo cierto, mamá, pero admito que se acerca bastante. ¿Tu madre también está aquí?, preguntó Pablo, inclinando un poco la cabeza hacia un lado. ¿Qué dijo tu madre, que no es del todo cierto? No escuché lo que tenía que decir, Ana. El rostro de Marila adquirió una expresión de dolor y angustia mientras miraba al hombre con el que había estado casada durante las últimas 3 décadas, dándose cuenta de que el amor que alguna vez había sentido por ella no debía ser tan fuerte como los sentimientos que tenía por su hija. Colocó una mano encima de la mano de Pablo, todavía agarrando las manos de su pequeña niña, pero él no mostró ninguna reacción ante la presencia de otra presencia allí. Él realmente no sabe que estoy aquí, ¿verdad?, cuestionó Marila, su voz adquiriendo un tono hosco mientras miraba con amor a su marido. Ha perdido tanto sentimiento por mí, a través de todo lo que pasamos el año pasado, que no puede reconocer que estoy aquí. Se inclinó hacia el hombre que amaba y lo besó ligeramente en la mejilla. Nuevamente, Pablo no mostró signos de haber sentido nada proveniente de Marila. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas y su corazón dolía por su madre. Papá, mamá está parada aquí, sosteniendo tus manos de la misma manera que tú sostienes las mías, empujó Ana suavemente. Ella acaba de besarte la mejilla y está tratando de hablar contigo, ¿no puedes decir que mamá está aquí? La frente de Pablo se frunció como si se concentrara, enfocándose aún menos en donde estaba parada Ana, tratando de sentir algo emanando de su esposa. Marila le acarició la mejilla suavemente, dándole algo que sentir mientras él se concentraba en ella. Lo siento, cariño, pero todo lo que puedo sentir son tus manos en las mías.
Le lanzó a Lucas una mirada acusatoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de la mujer que amaba? ¿La mujer con la que pasé mis mejores años? Lucas descruzó los brazos y se encogió de hombros mientras caminaba hacia la familia reunida. No estoy realmente seguro de querer contarte mi teoría, murmuró Lucas, luciendo un poco avergonzado. Por favor. La voz de Marila era tensa en un tono suplicante, las lágrimas hicieron que sus ojos brillaran cuando captaron lo último de la luz del sol poniente. Lucas suspiró, resignándose a la petición, pero levantó las manos a la defensiva. No te va a gustar, pero no creo que Pablo sienta algo tan fuerte por Marila como antes. Bueno, eso es solo. Rugió Pablo, casi ahogando el que se supone que significa eso, de Marila. Dije que no te gustaría. Lucas levantó la voz, llamando su atención más que enojado por sus comentarios, interrumpiendo a ambos padres que rápidamente bajaron la cara al suelo. Gracias, añadió cuando quedó claro que no se iban a presentar más argumentos. Odio decirlo, pero piénsalo de esta manera, se supone que un cónyuge es alguien en quien puedes confiar, que te ayuda a superar los momentos difíciles y alguien a quien debes acudir cuando necesitas que te escuchen. Marila se dedicó a beber, excluyendo a Pablo de su vida por completo, no permitiéndole ayudarla a lidiar con el accidente de Ana y no ayudando a Pablo mientras lidiaba con su propio dolor. Pablo le presentó los papeles del divorcio y, en su propia tristeza, Marila se quita la vida en lugar de darse cuenta y afrontar el hecho de que está perdiendo a su marido. Perdoné a Marila por eso, intervino Pablo. No estoy seguro de haberle pasado eso por la cabeza. Ella hizo lo que pensó que tenía que hacer y tal vez resultó ser algo bueno, está ayudando a Ana en la transición y a lidiar con los eventos que ocurrieron. Lucas se encogió de hombros nuevamente, moviendo sus ojos para enfocarse en cualquier cosa menos en la familia parada frente a él. Nunca dije que no perdonaras, Pablo, o al menos crees que perdonaste, solo digo que tal vez debido a esos eventos, tus sentimientos de amor y adoración por tu esposa no son tan fuertes como antes. O tal vez sea porque Ana murió como resultado de un accidente, donde la muerte de Marila fue intencionada, por lo que tenías más esperanzas de comunicarte con Ana, nuevamente, debido a su trágico fallecimiento. No esperabas volver a saber de tu esposa porque sabías que su vida había terminado en sus propios términos, por trágica y desgarradora que fuera la situación. Durante todo el tiempo que Lucas estuvo explicando su teoría a sus atentos oyentes, Marila nunca percibió la suave caricia de la mejilla de su marido, mientras las lágrimas corrían por su propio rostro. Cuando el joven llegó al final de su relato, Pablo giró ligeramente la cabeza hacia la mano de su esposa, como si presionara su mejilla más profundamente en ese toque amoroso. Marila dejó escapar un grito ahogado y se quedó sin aliento mientras detenía su mano a medio golpe. ¿Sentiste algo? Ana casi chilló, animándose un poco al pensar que su padre sabía que Marila estaba allí. Moviste tu cara exactamente como lo hacías cuando mamá te acariciaba la cara, como si ansiaras más de su toque. Pablo apartó la cara de la mano inmóvil. Pensé que se me heló un poco la mejilla cuando Lucas nos contó su suposición, pero podría haber sido muy sencillo. Sin embargo, lo que dijo tiene sentido, supongo. La voz de Pablo bajó mientras miraba en la dirección general donde se sintió el abrazo. No tenía muchas esperanzas para Marila, porque no pensaba que su muerte fuera tan trágica como la de Ana. Ella eligió salir como lo hizo, sin importar el motivo, tomó la decisión de ahorcarse. Ana se atragantó. Ana fue secuestrada demasiado repentinamente como para que yo creyera que estaría bien con cómo le fue. Tenía más esperanzas de lo que podía imaginar de que ella regresaría a casa, especialmente después de descubrir lo que puedes hacer, Lucas. Pablo apartó sus manos de las de Ana, secándose las lágrimas y sollozando. Sabía que Lucas era una señal de que estabas bien, Ana, y que él te ayudaría a regresar a mí. Honestamente, nunca esperé que tu madre también estuviera por aquí, aunque supongo que debería haberlo hecho, sabiendo lo mucho que ella también te extrañaba. Marila sonrió mientras miraba con adoración a su marido. Me quité la vida por un capricho egoísta,
sin creer en fantasmas ni espíritus, no como tú, Pablo, y cuando me di cuenta de que me había convertido en aquello en lo que no creía, tuve que quedarme y asegurarme de que nuestra bebé renaciera. Bueno, siento mucho haberte hecho daño, mi amor. Pablo asintió lentamente con la cabeza. Lo sé, Marila, sollozó, presionando su rostro contra la palma de su mano. Lamento no haber podido ayudarte más cuando todavía estabas aquí, simplemente no sabía cómo arrancarte de la botella sin causarte más dolor y no podía ver cómo desperdiciabas tu vida de esa manera. Eso por más tiempo. Esa es la única razón por la que quería divorciarme, porque estaba siendo egoísta y no quería verte herida nunca más. Marila presionó su mano tiernamente contra el rostro de su marido y Pablo cerró los ojos, como si centrara la atención de su alma en el tacto de su esposa. ¿Ves, papá? Ana se obligó a salir del nudo que tenía en la garganta. Ahora que todo se ha aclarado, puedes sentir a mamá y todos saben que todo está bien. Rodeó la cintura de sus padres con sus brazos y se alegró cuando ambos rodearon con sus brazos a los otros dos miembros de la familia. Todos se apretaron con todas sus fuerzas, y luego su padre la soltó y trajo a Lucas para que se uniera al abrazo grupal. Gracias, amigo mío, susurró Pablo mientras las 4 personas se soltaban. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Nunca habría logrado cerrar el trato con las 2 personas que significan muchísimo para mí, y habría pasado el resto de mi vida preguntándome si estaban bien, incluso con tanta fe como tenía en que volvería a ver a Ana. Lucas meneó la cabeza y tomó la mano del hombre mayor entre las suyas. Me alegra que hayas tomado mi palabra y que nunca hayas cuestionado si realmente podía comunicarme con los muertos. Sonaste tan sincero cuando me dijiste que me creías y que querías saber lo más pronto posible sobre tu hija, que ni se me hubiera ocurrido no decírtelo. De repente, Ana dio un tirón al sentir un tirón en la parte de atrás de su camisa, como si una mano invisible la hubiera agarrado y tirada de ella hacia atrás. Marila debió sentir algo similar, porque dio un tirón casi al mismo tiempo. ¿Estás bien?, Lucas cuestionó, mirando a ambas damas. Creo que sí, respondió Ana, con la confusión manchando su voz. Simplemente sentí que algo me agarraba. Ella se sacudió de nuevo, un poco más violentamente otra vez. El rostro de Pablo se volvió preocupado. ¿Qué está sucediendo?, exigió, extendiendo la mano como si buscara una mano para agarrar. ¿Qué sentiste, Ana? Lucas sonrió con tristeza. Ahora que todo se ha solucionado, tu hija ya no tiene asuntos sin resolver aquí en el mundo de los vivos. Marila sabe que Ana está sana y salva, y Ana ha logrado cerrar la situación al darse cuenta de que falleció y saber que a usted le está yendo bien. Ahora están siendo llamados al otro lado, para descansar en paz como deberían haberlo hecho desde el principio. Pero no estoy lista para irme. Ana gritó frenéticamente. Agarró la mano todavía extendida de su padre, pero solo tocó las puntas de los dedos cuando sintió otro tirón que la hizo retroceder unos metros. No quiero dejarte, papá. Pablo dio un paso adelante y de alguna manera logró encontrar las manos de su hija. Está bien, cariño, casi susurró. Sé dónde estarás ahora, y sé que mamá te cuidará, ahora que sé que ella también está contigo, resopló. Ahora tengo lo que necesito para seguir adelante sin arrepentimientos, y odiaría perder la tranquilidad de saber que todavía estás por aquí, todo porque no puedes dejarme ir. Necesito que me dejes ir, Ana, la instó, soltando sus manos y dando un paso atrás. Descansa en paz, como quería que lo hicieras desde que me di cuenta cuando no salías del coma. Él se rió suavemente, casi esperaba no encontrarte, que hubieras cruzado sin problemas, pero me alegro de poder decirte adiós por última vez. Un adiós apropiado que sé que es el último. Ana volvió a sentir la sacudida y se dejó arrastrar lejos del primer hombre que había amado. Te amo, papá, fue lo último que dijo antes de que Pablo y Lucas desaparecieran. Te amo, papá, fue lo último que Lucas escuchó antes de que las 2 mujeres desaparecieran. Estaba seguro de que Pablo había podido verlos al final allí, justo antes de que desaparecieran,
por la forma en que el rostro del hombre mayor se iluminó por un breve momento. Lucas puso un brazo alrededor del hombro del otro hombre y le dio un suave apretón de consuelo. ¿Vas a estar bien? Sabía que su tono sonaba tenso, tratando de sonar seguro de que ya sabía la respuesta, pero la preocupación surgió de la pregunta de todos modos. Pablo sacudió la cabeza como si intentara organizar sus pensamientos. Sí, eso creo, dijo distraídamente, su expresión retraída como si pensara en lo que acababa de ocurrir ante él. Creo que obtuve lo que necesitaba para seguir adelante con el resto de mi existencia. Fue una batalla dura la que peleé, pero no podría haber pedido un mejor resultado. Lucas asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de soltar los hombros de Pablo y juntar las manos. ¿Por qué no entras un rato?, ofreció Lucas, señalando hacia la casa. Prepararé una taza de café y podremos hablar un poco antes de que tengas que irte. Pablo sacudió la cabeza mientras daba un pequeño tirón hacia atrás. No creo que eso vaya a funcionar, bromeó Pablo. Ahora que sé que mi hija está bien, yo también puedo estar en paz. Otra fuerza invisible, Lucas no podía saber si era un tirón o un empujón, hizo que Pablo se alejara un paso más del joven. Es hora de reunirme con mi familia una vez más y vivir el resto de la vida con ellas. Gracias de nuevo, amigo mío, llamó Pablo, una vez más siendo empujado hacia atrás. Gracias por hacer todo esto posible y cuida la casa, seguro que la extrañaré. Lucas sonrió y saludó a su amigo, prometiéndole arreglar la casa justo antes de que Pablo desapareciera, al igual que las dos mujeres antes que él. Dejó escapar un largo suspiro, contento de saber que había reunido a una familia que fue destrozada por 3 incidentes fatales distintos, un accidente automovilístico, un suicidio y un cáncer devastador que se llevó la vida del hombre mayor apenas unas semanas antes de hoy. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de misterio. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.